título del mensaje de esta noche se llama No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y el texto bíblico lo encontramos en Mateo capítulo 7 y versículos 21 y en adelante. Y el propósito del mensaje de esta noche es que nosotros podamos entender que a menos que hagamos la voluntad de Dios, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Y voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 7 y versículos 21 en adelante. Están allí en su Biblia, los que tienen Biblia. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7 y versículos del 21 en adelante. Voy a esperar que lo tengan para que juntos lo podamos leer. Voy a leerles entonces lo que dice Mateo 7, 21 en adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cristo dijo, ningún hombre nacido de mujer fue mayor que Juan el Bautista. Eso dice la Biblia. Humanamente hablando les estoy diciendo, ¿quién fue mayor? ¿Juan el Bautista o Elías el profeta? Juan el Bautista. ¿Y cómo se murió Juan? Le cortaron la cabeza. Y hermanos, ¿qué creen ustedes que hizo Juan esa noche, unas horas antes de que le iban a cortar la cabeza? ¿Qué creen que hizo Juan? Oró. ¿Y qué creen que le dijo en la oración a Dios? Que se haga tu voluntad. Señor, mañana me van a cortar la cabeza, pero no hay problema, que se haga tu voluntad, no me preocupa. ¿Así oraría Juan? ¿Cómo orarían ustedes si saben que mañana le van a cortar la cabeza? ¿Cómo orarían? Si el mismo Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, oró, ¿y qué hizo en la oración? Señor, si tú pudieses hacer que el hombre se pudiese salvar, no muriendo yo en la cruz, Señor, hazlo. Pero noten lo que dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuántas veces oró? 3 veces. Y volvió la tercera vez, Señor, si puedes hacer que pase de mí esta copa, hazlo. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Y Dios no le respondía. Y volvió a orar la tercera vez, hermanos. Y no le respondió el Señor. Y finalmente, cuando estaba colgado en la cruz, le dijo, Señor, consumado es. Hice tu voluntad. ¿Qué creen que le dijo Juan a Dios esa noche? Señor, ¿qué creen que le dijo? Señor, yo me imagino que Juan oró así porque somos seres humanos. Señor, yo sé que me van a cortar la cabeza por denunciar el pecado del emperador. Pero yo te pido que por favor me ayudes. Tu palabra dice que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y Señor, yo te pido que me ayudes para que no me corten la cabeza. Yo quiero seguir predicando tu evangelio. Ayúdame por favor, Señor. Y en eso todavía estaba orando. Cuando abren la puerta, entra el verdugo, desenvaina la espada, le colocan la charola de plata a un lado de la cabeza de Juan, y viene el verdugo, hermanos, y le corta la cabeza, y la levanta escurriendo a sangre, y la colocó en la charola de plata. Ahora, ¿quién fue mayor, dijimos? ¿Juan o Elías? Juan. ¿Y cómo se murió Elías? ¿No murió? ¿Y no murió Elías? ¿Y qué le pasó? A ver, cuéntenme. Se lo llevó al cielo. ¿Quién se lo llevó al cielo? Dios. ¿Y en qué se lo llevó? Miren nada más. ¿Cómo va a ser eso? Al pobrecito Elías
que era menor que Juan, a ese sí Dios le envía un carro de fuego con caballos de fuego y Dios se lo lleva al cielo. Ahora, ¿ustedes me pueden explicar esto, hermanos? Ahora, ¿quién fue mayor, Juan el Bautista o Enoc? Juan el Bautista. ¿Y cómo se murió Enoc? Tampoco se murió. ¿Y qué le pasó? Pues desapareció porque se lo llevó Dios al cielo. Y esa es una pregunta que yo le voy a hacer a Dios. ¿Cómo que si Juan fue mayor, a ese sí el pobrecito le cortan la cabeza? Y a Elías y a Enoc, a eso sí Dios se lo lleva en un carro de fuego. ¿Verdad que como que a veces Dios hace cosas que uno no entiende, verdad, hermanos? Pero ¿sabes una cosa? Dice la Biblia, porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos, más altos que vuestros pensamientos. Y dice el apóstol Pablo, ¿quién podrá entender la mente de Dios? ¿Será que tú y yo con una mente finita vamos a poder entender esa mente infinita? Nunca. ¿Y por qué entonces a veces cuestionamos a Dios? ¿Por qué a veces le reclamamos a Dios lo que hace en nuestra vida? Hermanos, ¿no creen que Dios también necesita ser entendido? Y yo te voy a decir algo, todo lo que pasa en tu vida, y Dios lo permite, es porque Dios tiene un maravilloso plan para tu vida. Pero a veces comenzamos a renegar. O a veces le oramos a Dios queriendo que se haga su voluntad, pero finalmente, muy en el fondo, queremos que se haga ¿qué cosa? La nuestra. O a veces al pobre de Dios lo ponemos entre la espada y la pared. Por ejemplo, si a mí me gusta una muchacha, a veces los muchachos oran y dicen, Señor, mira, me gusta Lupe, Señor, y muchísimo me gusta Lupe. Y si mañana viene de rojo, eso quiere decir que tú quieres que ella sea mi novia y yo me voy a casar con ella. ¿O no oramos a veces así? Hermanos, ¿y si Lupe no tiene falda roja? ¿Cómo le va a hacer Dios? Si Lupe viene de rojo y Dios te ve, ay, pero no tiene falda roja, otro color no quisieras pedir, es que no tiene rojas. Y ponemos a Dios entre la espada y la pared. Una vez, les voy a contar yo estaba estudiando en el colegio Linda Vista y me gustaba una muchacha. Y fíjense cómo oramos a veces los jóvenes. Yo fui y oré y le dije, Señor, fíjate que me gusta, y no voy a decir el nombre porque a lo mejor la conocen, y me regaña a mi esposa y llegando me va a pegar, así que mejor no les digo. Le digo, oye Señor, a mí me gusta fulana de tal, pero no sé si a ti te parece también. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Mira, si mañana domingo viene con falda, fíjense, al comedor, eso quiere decir que tú quieres que ella sea mi novia. Y es que, hermanos, los domingos en Lindavista, en el colegio, solo los domingos dejan ir a las muchachas a comer o a cenar en pantalón, solo los domingos. Así que yo le dije, bueno, si ella viene de falda, que lo dudo porque siempre iban todos de pantalón, eso quiere decir que tú quieres que sea mi novia. ¿Está bien, Señor? Y oré como media hora. Y entonces me fui a la cocina. Yo trabajaba en cocina y yo estaba despachando ahí los frijoles y el arroz y estaba viendo si venía la muchacha. Y entonces allá venía y yo me puse nervioso, hasta le daba más de comida a los muchachos y les servía. Y yo dije, ¿qué es? ¿Y qué trae la muchacha? ¿Y qué creen que traía? ¿Falda o pantalón? No traía falda. Tampoco traía pantalón. ¿Y no qué traía? ¿Saben qué traía? Venía llegando y yo como a 2 metros ni siquiera yo distinguía qué era. Y le digo, a ver, ven para acá. ¿Qué es lo que traes puesto? Dice, esta es una falda pantalón. ¿Se acuerdan que antes estaba esa moda de la falda pantalón? ¿Qué es? Falda pantalón. Bueno, le digo, está bien, aquí está tu comida, que Dios te bendiga y ya te puedes ir. Y se fue. Y me voy atrás de la cocina y le digo a Dios, bueno Señor, ¿y entonces qué? ¿Sí o no? Porque no es ni falda ni pantalón, o quieres que sea o que no sea.
Hermanos, y a veces ponemos a Dios así entre la espada y la pared, ¿o no es cierto? Y el pobre de Dios a veces tiene que estar haciendo nuestros gustos. Por ejemplo, anoche me decía un muchacho, pastor, ¿y por qué llovió? Anoche me decía, si hay campaña. Ay, le digo, pues a lo mejor un señor oró y dijo, si tú fueras Dios, ¿cómo le harías? Un señor ora y dice, Señor, por favor que llueva para que mi milpa se crezca. Y otro dice, Señor, que no llueva porque hay campaña. ¿A quién le harías caso? ¿Me entienden? O sea, Dios no está para cumplir gustos, ¿me entienden? Pero a veces al pobre de Dios lo agarramos como que si fuera nuestro amuleto. Y queremos aprender a hacer no su voluntad, sino la nuestra. Y si ustedes quieren ir al cielo, tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios antes que la nuestra. ¿Está bien? A veces no lo entendemos. Por ejemplo, había un hombre, dice la Biblia, vamos a buscarlo rapidito. Job capítulo 1. ¿Lo tienen? Ese no estaba en el listón, pero es un libro muy conocido. Está después de Esther, después de Crónicas. Job capítulo 1. Antes de Salmos. Job capítulo 1. La mayoría de los cristianos ha estudiado esta historia de Job, así que muchos ya la conocen. Vamos a estudiar rapidito en estos minutos que nos quedan. Dice la Biblia, capítulo 1 y versículos 1 en adelante. Dice ahí la Biblia lo siguiente. Y hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era un hombre, ¿cómo dice la Biblia? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron, ¿cuántos hijos? 7 hijos y 3 hijas. ¿Y cuánto dinero tenía? Versículo 3. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ahora véanme acá, hermanos. ¿Era Job un hombre rico, sí o no? Sí. Algunos comentaristas sacaron el dinero de Job, sumaron todas las 7,000 ovejas y los 3,000 camellos y las 500 yuntas de bueyes y todo lo que tenía haciendas. ¿Y saben más o menos cuánto dinero tenía Job? Nada más y nada menos que 30 millones de pesos. Era su dinero. ¿Estaba pobrecito Job? Mucho dinero, hermano, pero bastante dinero. Tenía 30 millones de pesos invertidos. Y hay mucha gente que dice, no, pastor, si yo tuviese esa cantidad, yo sería el hombre más feliz del mundo. Mentira. El dinero no lo es todo en la vida. Ayer mismo, ahora que andábamos visitando, un rayo mató a 12, ¿cómo se llaman? No borregos, 12 vacas, pero de esas buenas, ¿cómo se llaman? Belcebú no, Cebús, de esas vaconas grandísimas, 12 mató. El hermano que las vio ahí estaban tiraditas, todas ahí acostaditas, las había matado un rayo. En un ratito ese señor perdió más o menos 120,000 pesos, en un ratito. ¿Job era rico? Mucho dinero. ¿Pero qué pasó? Dice la Biblia. Vino el diablo con Dios y le dijo, oye, le dijo Dios al diablo, ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Y no has considerado a mi siervo Job? Le dijo Dios, que no hay otro hombre en la tierra como él, un hombre recto, perfecto
temeroso de mí y apartado del mal. Noten, hermanos, que Dios se sentía admirado de Job. Dios confiaba en Job. Y entonces, ¿qué le dice el diablo? Bueno, es que él te es fiel porque tú le has dado mucho dinero, pero quítale lo que tiene, vas a ver cómo te va a negar. ¿Y qué le dijo Dios? Anda, tiéntalo. Y el diablo presto vino. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia. Dice, fíjense lo que dice el versículo 12 en adelante. No, desde el 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, cuando vino otro que le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando, vino otro que le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el mayor, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, qué triste, ¿no? En menos de 1 minuto, Job, ¿cuánto perdió? Todo, 30 millones de pesos. Pero hermanos, lo que a Job más le dolió no es haber perdido su dinero. Lo que a Job más le dolió es haber perdido, ¿a quiénes? A sus 10 hijos, a quienes amaba tanto, a quienes diariamente en la mañana se levantaba y ofrecía un sacrificio para que Dios perdonara los pecados de sus hijos. Qué difícil es perder una familia. Ahí en Coatzacoalcos una vez un hermano iba en su bochito de compras a Sam's, feliz con su esposa y sus 2 niñas. Domingo por la mañana, cuando de pronto en ese puente de Coatzacoalcos, ustedes lo conocen, el puente 1, el viejo, que es de fierro, él iba en su bochito y había tirado aceite ahí en el puente, y hermanos, pierde el control del bocho y el bocho se va al río. Y hermanos, el hermano como pudo salió del bocho, y él vio como el bocho se hundía junto con su esposa y sus 2 niñas, que le gritaban: papá, ayúdanos, papá. Pero el hermano no sabía nadar. Y hermanos, su esposa y sus 2 hijas murieron allí. Y hoy en día el hermano está loco de la cabeza. No pudo soportar la impresión de ver morir a su familia. Y hoy él no entiende. Hermanos, lo que más le dolió a Job es haber perdido sus 10 hijos. Pero ¿qué dijo Job, hermanos? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿No dicen amén? Amén. ¿Qué carácter de este hombre, que estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios aun cuando él no le entendiera. Y entonces el diablo regresa con Dios y le dijo: ¿no te dije de mi siervo? ¿Cómo se sentía Dios, hermanos? Feliz de tener un hijo que hacía su voluntad en la tierra. Te dije que me iba a ser fiel. ¿Ya lo viste? Como si tengo hijos en la tierra que me aman y hacen mi voluntad. ¿Y qué le dijo el diablo? Bueno, pues él te quiere todavía porque no lo has tentado a él, pero tiéntalo a él, tienta su carne y vas a ver cómo no te niega. Y Dios le dijo al diablo: anda, ve y tiéntalo, y vas a ver que él sigue siendo fiel. Y el diablo, ni tardo ni perezoso, llegó y le puso, hermanos, una enfermedad que era, ¿qué cosa se acuerdan? Era una sarna maligna desde
la mollera de la cabeza hasta la punta del pie. Y dice la Biblia que le picaba tanto que agarraba un pedazo de ladrillo, hermanos, y se rascaba ahí en las llagas. ¿Y qué le dijo su esposa? Ya maldice a tu Dios y muérete. Y Job le dijo, como las mujeres fatuas has hablado, porque aunque desecha esta mi piel, aún con mis ojos he de ver a Dios, y aunque Él me matare, en Él esperaré. Hermanos, Dios se quedó admirado de tener un hijo que hacía su voluntad. Y dice la palabra de Dios que aún en eso, Job, hermanos, aunque no entendía, él aceptó la voluntad de Dios. ¿Y por qué no la entendía? Porque en uno de los capítulos de Job, hermanos, Job se desespera y le dice a Dios, baja, Señor, explícame por qué estás haciendo esto conmigo, yo no entiendo, yo te soy fiel, yo nunca te he rechazado, ¿por qué haces esto? Explícame. Y Job escribió, ojalá pudiese el hombre disputar con Dios como disputa con su prójimo. Pero hermanos, Job se mantuvo fiel. Y a lo último, ¿qué hizo Dios con él? Dice la Biblia que le dio, ¿qué cosa? El doble. ¿Cuánto le dio ahora? Hermanos, vamos a verlo. Capítulo 42, y ya con esto vamos a ir terminando. Job 42. No, hombre, ahora Job no era rico, era riquísimo. ¿Qué dice Job 42? Y versículos 12 en adelante. Dice la Biblia, 42, 12 en adelante. ¿Lo tienen? Dice, y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero, porque ahora tuvo ya no 7,000 ovejas. ¿Cuántas ovejas tenía? ¡Hala! 14,000 ovejas. ¿Cuántos camellos? Ya no tenía 3,000, ahora tenía 6,000 camellos. ¿Cuántas yuntas de bueyes? Ahora tenía 1,000 yuntas de bueyes. ¿Y cuántas asnas? 1,000 asnas. ¿Y cuántos hijos? ¿Cuántos hijos por todos? ¿Y por qué 10? Sí, pero no, Dios le dio el doble. ¿Por qué aquí? ¿Por qué si le da el doble de asnas, el doble de camellos, el doble de yuntas de bueyes, el doble de ovejas y de hijos? No le dio 20, nada más le dio 10. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo? Porque le iban a dar 10 nietos. ¿Será? Porque los hijos no pueden duplicarse como los animales. Bueno, puede ser. Pero ¿saben por qué nada más le dio 10? ¿Saben por qué? Porque es bien sencillo. Porque los otros 10, ¿dónde los va a ver Job? Cuando esté en el reino de los cielos, Job va a ir con estos 10 porque él era un hombre fiel. Y allá en el cielo, no allá en el cielo, cuando Cristo venga, sus otros 10 hijos van a resucitar. ¿Y cuántos hijos va a tener ahora Job? 20 hijos. ¿No dicen amén? Amén, hermanos. Dios es bueno con nosotros. Si nosotros aprendemos a hacer su voluntad, aun cuando no la entendamos. ¿Está bien? Así que ¿cuántos a partir de ahora quisieran pedirle a Dios que les ayude para hacer su voluntad aun cuando no la entiendan? ¿Habrá alguien que quisiera pedirle a Dios en esta noche? ¿Alguna visita quisiera pedirle a Dios en una forma especial que le ayude a aceptar la voluntad de Dios? ¿Quisieran colocarse de pie las visitas? Yo quisiera orar de una forma especial por ustedes para que Dios les ayude. ¿Está bien? Muy bien. Dios les bendiga a las visitas que se colocan de pie. ¿Cuántos felicitamos a las visitas, hermanos, que se están colocando de pie? Dios me los bendiga. No se desesperen en los problemas que tienen. No, nunca renieguen contra Dios. Dios les va a ayudar en la medida que ustedes se entreguen. ¿Está bien? ¿Y cuántos hermanos quisieran hoy pedirle a Dios que les ayude a aceptar su voluntad aun cuando no la entiendan? ¿Quisieran colocarse de pie junto conmigo?
Gracias. Dios les bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una pequeña oración. Muchas gracias te damos, querido Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque hoy hemos entendido que no basta ser un religioso, que lo más importante, Señor, es aprender a hacer tu voluntad aun cuando no la entendamos.